Buenos días, queridos alumnos de cuarto básico, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy día vamos a iniciar una nueva clase de matemática. Continuamos con el concepto de patrones, que fue el que ya iniciamos, ¿cierto?, la semana anterior cuando iniciamos nuestra segunda unidad. Vimos patrones de adición y de sustracción. Hoy día vamos a agregar las dos operaciones que nos quedan, que son multiplicación y división. Vamos a ver qué características tienen estos patrones. Antes de iniciar con eso, vamos a revisar la actividad de la clase anterior, que era una actividad en el cuaderno, donde teníamos dos problemas y teníamos que contestar las preguntas relacionadas a este. Margarita está coleccionando las láminas de un álbum. Actualmente tiene 48 láminas y cada semana su mamá le va comprando 7 láminas más. Ella construyó esta tabla, ¿cierto?, para ir anotando la cantidad de láminas que ella va teniendo cada semana. Partió con 48 láminas, y por eso está el 0 ahí. Después le regaló 7, ¿cierto?, y así fue aumentando. Vemos que este es un patrón numérico de suma, ya que va aumentando, ¿cierto?, va de forma ascendente, y debería ir agregando, ¿cierto?, 7 en cada una de estas columnas. ¿Qué preguntas teníamos acá? La primera pregunta dice, ¿cuál es un posible patrón que define la secuencia numérica? Como va en ascenso, lo podemos relacionar a una suma. ¿Y cuánta es la cantidad que se le suma? Como bien dice acá, lo que hacemos es sumar 7. Por lo tanto, ese sería el patrón que sigue esta secuencia numérica. En la segunda pregunta, ¿cuál fue el error que cometió Margarita? ¿Y dónde está este error? ¿Cuál fue el error que ella cometió? Identificamos que acá yo sumo 7, está correcto, acá sumo 7, está correcto, acá sumo 7, está correcto, acá sumo 7, no. Acá al sumar 7 deberíamos llegar a 76. Por lo tanto, acá en la 4 y en la 5, ahí en esas semanas estaría el error que ella cometió Margarita. Y por último teníamos que construir la tabla y corregir el error. Acá al sumar 7 llego a 76, ¿cierto? No como tenía Margarita acá 74, no, sino que 76. Y luego agrego 7 y llego a 83. Ahí podríamos identificar el error. Luego tenemos un segundo problema, dice se han consumido 270 colaciones. Ya tenemos 270 colaciones, vamos a ir, ¿cierto?, de paseo con un grupo scout de 15 personas y obviamente cada día vamos a ir entregando una colación a cada uno de estos scouts. Quiere decir que cada día vamos a ir gastando 15 colaciones. El patrón de la secuencia numérica sería de adición o sustracción. En este caso tenemos un patrón de sustracción. Lo que vamos haciendo es restando, ¿cierto? ¿Y qué cantidad vamos restando? 15. Por lo tanto, el patrón sería restar 15. Al construir la tabla, podemos ver que partimos desde las 270 que tengo. El primer día quito 15, serían 255. Quito 15, 240, 225, 210 y 195. Por lo tanto, ¿cuántas colaciones me quedan al quinto día? Me quedan 195 colaciones. Como lo hice, siguiendo el patrón de restar 15 cada día. Y hoy día vamos a ver qué características van a tener las secuencias con un patrón de multiplicación y de división. Veamos un ejemplo. María Paz y su hermano están jugando un videojuego. La siguiente tabla muestra la secuencia numérica del puntaje obtenido entre ambos en las primeras 4 etapas. En la etapa 1, 30 puntos. En la 2, 90. En la 3, 270. Y en la etapa 4, 810. ¿Qué patrón podría definir el puntaje en las primeras 4 etapas del videojuego? Si yo miro la secuencia, miro los números que están acá, 30, 90, 270, 810. Lo primero que puedo observar es que es una secuencia que va en aumento. Estas cantidades van aumentando. Ya, eso es lo primero que podemos observar en la tabla. ¿Cierto? Tenemos 30, 90, 270, 810. Si va en aumento, podríamos relacionarlo a las operaciones que aumentan. En este caso tenemos la suma, pero también está la multiplicación. ¿Cómo puedo saber cuál de estas dos operaciones va en esta secuencia? ¿Suma o multiplicación? Ahora ya tenemos dos opciones en el caso de las secuencias que aumentan. ¿Ya? Del 30 al 90 aumenta 60. ¿Ya? ¿Cierto? Entre 30 y 90, ¿cuánto tenemos? 60. Pero del 90 al 270, ¿se suman 60 de nuevo? No, ¿cierto? Acá sumo más de 60.
ya en realidad sumo 180. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos aumento, siempre lo vamos a relacionar primero con una suma. Aquí aumenta 60, aquí aumenta 60, no. Y cuando la suma no me funciona, entonces hago la relación con la multiplicación. ¿Por qué? Porque la suma siempre debe ser constante. En una secuencia yo sumo siempre la misma cantidad. Ya, por ejemplo, si sumo 7, voy siempre sumando 7. Acá si fuera una suma de 60, siempre voy a sumar 60, que no es el caso. Entonces, cuando esta suma reiterativa del mismo número no se cumple, podemos asociar a una multiplicación. Y el 30, ¿por cuánto lo voy a multiplicar para que me dé 90? Por 3. 30 por 3, 90. Ya, 90 por 3, 260. Es correcto. 270. 270 por 3, 810. Entonces podemos descubrir acá que el patrón de esta secuencia es una multiplicación por 3. Veamos, conozco y practico. Patrón numérico de una multiplicación. Este es un ejemplo, ¿ya? En un concurso de baile se inscribieron participantes según las edades, como se muestra en la siguiente tabla. ¿Cuál es el patrón numérico que guía la cantidad de participantes de baile? Ya, yo puse, ¿cierto?, anterior un ejemplo de multiplicación. Este es otro ejemplo. Ustedes solo pueden registrar un ejemplo, no es necesario que los escribamos todos. Ya, vemos que acá tengo 6 participantes de la tercera edad. Luego tengo 12 participantes adultos, luego 24 juveniles y por último 48 infantiles. Observamos la secuencia. 6, 12, 24, 48. Va en aumento. Ya los números van creciendo. Eso se refiere que va en aumento. Que los números van de menor a mayor. Va aumentando la cantidad numérica. Si está aumentando, lo podemos relacionar, como bien dijimos anteriormente, a una suma en primer lugar. Y luego, si no, lo podemos asociar a una multiplicación. Si yo observo, veámoslo con una suma. 6 para llegar a 12 le sumo 6. Quizás entonces el patrón puede ser sumar 6. A 12 le sumo 6. ¿Llego a 24? No, acá ya no me funcionó la suma. Porque solo aquí sumo 6, pero después acá no sumo 6. Y acá tampoco sumo 6. Ya, por lo tanto, vamos a dejar la suma y vamos a ver qué opción de multiplicación tenemos. Y aquí está resuelto. El 6 lo multiplico por 2, me da 12. Por 2 me da 24 y 24 por 2 me da 48. Tal como lo podemos ver acá, entonces, lo que tenemos no es un patrón de suma, sino un patrón de multiplicación. ¿Y por cuánto lo voy a multiplicar? Por 2. La cantidad de participantes aumenta y el patrón es multiplicar por 2. ¿Qué sucede en el caso de la división? Veamos un ejemplo. En un campamento de fútbol participan 32 equipos. La siguiente tabla muestra la cantidad que van quedando en cada fase. ¿Cuál es el patrón numérico de la cantidad de equipos clasificados en cada fase? Vemos que partimos con 32 equipos, luego quedaron 16, quedaron 8 y finalmente quedaron 4. Este patrón numérico, o sea, esta secuencia numérica parte del 32 y termina en 4. Quiere decir que esta secuencia va descendiendo. Ya va disminuyendo. Ahora, cuando disminuye, por lo general siempre lo asociábamos con una resta. Podemos ver que en este caso la resta no me funciona, porque 32 menos 16 serían 16. Pero si le quito 16, llego a 0 y acá no llegué a 0, y a 8. O sea que aquí en vez de 16 le restaron solo 8. Acá el 8 se transforma en 4, quiere decir que ahora le restaron 4. No puedo ir cambiando el patrón dentro de una secuencia. El patrón es el mismo para completar toda la secuencia numérica. Por lo tanto, acá, cuando disminuye, también lo podemos asociar a una división. ¿Ya? ¿Y por cuánto se divide en este caso? Por 2, porque vamos viendo que cada número es la mitad del número anterior. 32 dividido 2 son 16. 16 dividido 2 son 8 y 8 dividido 2 son 4. ¿Ya? Entonces vemos que con la multiplicación y la división también podemos utilizarlas para formar secuencias numéricas. La cantidad de equipos disminuye, su patrón es dividir, ¿cierto?, en 2. Vamos dividiendo en 2. Les invito ahora a que ustedes puedan completar algunas secuencias que nos plantea el libro, utilizando también la multiplicación y la división. ¿Dónde está esta actividad? En la página 48. Dice,
Hay dos actividades. La primera dice leer la situación, realizar la actividad y responder. Eduardo está planificando ahorrar dinero para comprar un regalo para su mamá para su cumpleaños. Para ello se ha propuesto ahorrar cada semana el doble de dinero de la semana anterior. ¿Qué significa el doble? Que vamos a ir multiplicando por 2. Parto con 500. Ya, a la segunda semana, si hago el doble de 500, ¿cuánto sería? Completamos, ¿cierto?, la segunda semana. Luego, el doble de esa cantidad. ¿Ya cuánto sería si aquí tengo el doble de 500? Ya, digámoslo, sería 1000. ¿Cierto? El doble de 500 son 1000. Ahora, de este 1000 saco el doble. ¿Cuánto sería el doble de 1000? Y lo coloco acá. Después, esa cantidad, el doble. Y así lo voy cada cantidad multiplicando por 2. Completa la tabla, ahorrado, ¿cierto?, semanalmente por Eduardo. Después, ¿cuánto dinero tendrá ahorrado en la sexta semana? Acá, ¿cuánto dinero pasamos a juntar? Y después, si para el cumpleaños de su madre faltan 10 semanas, ¿cuánto dinero logrará ahorrar para comprarle el regalo? Lo que me pide acá es que sigamos extendiendo, acá aparece la tabla hasta el 6, sigamos extendiendo hasta la posición 10. Después dice, completa la secuencia de acuerdo al patrón que está dado. Acá el patrón es multiplicar por 3. ¿Qué quiere decir eso? Que tomo el valor 4, lo multiplico por 3 y coloco acá el resultado, en el cuadradito de al lado. Ese resultado lo multiplico por 3 y lo coloco acá. Ese resultado lo multiplico por 3, por 3, por 3 y así completamos toda la secuencia. Ustedes ya saben aplicar multiplicación, ¿cierto? Así que no tenemos inconveniente. Pueden ir haciendo las multiplicaciones al lado para colocar el resultado acá. Después dice patrón multiplicar por 4, lo mismo, tomamos el valor, lo vamos multiplicando por 4 cada número hasta llegar al final. Dividir por 2, 96 dividido 2, ¿cuál sería la mitad? Después lo vuelvo a dividir por 2, lo vuelvo a dividir por 2 hasta completar todo y finalmente dividir por 5. Ya pueden ayudarse ahí, ¿cierto?, de un adulto que colabore para poder completar estas secuencias, ¿sí? Espero que haya estado claro. La pregunta del día de hoy es cuáles fueron las dificultades que se presentan en esta clase. Ya no confundirse, ¿cierto? Observar bien, eso es importante en la completación de secuencias, que seamos buenos observadores. Ya recuerden dejar sus comentarios y dudas en la parte de abajito de este video y nos vemos en una próxima clase. Cariños a todos. Chao, chao.